There's not a single day that passes without you on my mind. Ahora os voy a explicar un poquito cuál es mi visión de todo esto y cómo a raíz de trabajar de otra manera se pueden construir resultados muy diferentes, ¿no? Estoy viendo aquí si se puede ver la conexión. Ahora mismo comenzamos, chicos. Vamos entrando, vamos entrando. Un momentito de nada. ¿Se escucha bien, verdad? Perfecto. Me dice aquí el servicio técnico local, el que tengo en casa, que también se ve y se escucha perfectamente. Así que bueno, chicos, vamos a empezar. Estoy tratando de ver también, verlo también con YouTube, ¿vale? A través del enlace, comprobando que el enlace funciona bien. Pero arrancamos ya mismo. Y realmente en poco menos de media horita la intención es explicaros realmente... Espera que se me acopla, vale. Es explicaros realmente cómo nosotros desde el emprendimiento, ¿vale? A ver, se ve aquí. Perdón, vale, ya está. Se escucha, ¿no? Todo bien, vale, perfecto. Como nosotros desde el emprendimiento pues hemos construido algo diferente. No es diferente, realmente cada vez es más normal, más habitual, más natural. Lo que pasa que, bueno, es como todas las cosas, ¿no? Cuando uno va un poquito en sentido contrario a la masa, pues parece que el raro eres tú, pero realmente a veces somos los pocos los que de alguna manera nos estamos adaptando al cambio y empezando a relacionarnos con personas que son como nosotros y que cada vez somos más, personas que estamos intentando coger una dirección diferente a lo que se estimaba o a la que realmente funcionaba en el siglo pasado, que no necesariamente, ya se ha visto que realmente es que no funciona igual en el siglo XXI, ¿no? Todo está avanzando mucho, muy rápido, las tecnologías cambian, la robótica, la digitalización, la globalización, o sea, realmente las condiciones son totalmente diferentes. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo igual en un mundo que ha cambiado. Entonces, tenemos que cambiar nosotros también. Para empezar todo esto, para el que no me conozca, me presento un poquito, ¿vale? Yo soy Iván Movellán, soy farmacéutico de profesión y soy emprendedor nato. Realmente siempre he estado buscando, aunque me ha gustado mucho aprender, porque como becario en sus inicios y como empleado también, he estado muchos años, he aprendido muchísimo, porque todo es un aprendizaje y de hecho no se deja nunca de aprender. Eso también es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Siempre he estado buscando aquello que me diera el estilo de vida que la mayoría de personas queremos, pero que muchos ni siquiera somos conscientes. Yo me baso en una frase que me gustó mucho, que me dijo un empresario una vez, ¿no? Y es que si tienes un sueño, dale una oportunidad. Es decir, esto de la palabra sueño, fijaros, os explicaré un poco de dónde viene, porque realmente yo pensaba, hace 5 años atrás, pensaba que sueño era tener ganas de dormir, ¿no? Y realmente uno empieza a darse cuenta que esto de soñar como que parece como cursi, ¿no? Porque nos han programado, venimos con un sistema de creencias que no nos enseñan a explotar o a desarrollar el concepto de sueño, ¿no? Y lo que pasa es que la mayoría de gente está adaptada o está acostumbrada a la vida, a su realidad, a la vida que tiene, y los sueños que tiene, digamos que han bajado al nivel de su realidad. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que nuestra realidad también es un reflejo de lo que somos. Entonces, si tú mejoras lo que eres, perdón, mejoras
tu ser, te creces como persona, tu realidad va a cambiar y los sueños a los que realmente puedes empezar a creer, empezar a trabajar, empezar a inspirarte con ellos, van a ser muy diferentes a esa persona que se acostumbra a su nivel de pensamiento, ¿no? El secreto está en elevar ese nivel de pensamiento, en elevar ese contexto, en elevar todo ese tipo de cosas para que podamos, de alguna manera, pensar más en grande, porque solo hay que ver, porque hay personas que consiguen ciertas cosas y otras personas que no. Y ojo que cuando hablo de conseguir, no estoy hablando de cosas materiales, ¿eh? Estoy hablando de estilo de vida, estoy hablando de vivir momentos especiales, de vivir momentos únicos, de viajar, de poder tener tiempo con su familia, de poder compartir con los suyos, de poder ayudar a otras personas. Eso realmente hay personas que se lo pueden permitir y personas que no. Entonces, el punto está en ver cómo piensan esas personas, qué han hecho diferente a lo que uno muchas veces está haciendo, que no, generalmente es la gran masa, ¿no? A todo esto, pues una de las cosas que aprendí hace 5 años, que bueno, que muchas veces uno lamenta esto porque no lo había descubierto antes, ¿no? Pues bueno, porque el sistema educativo tradicional no está planteado para abrirte el contexto, para abrirte ampliar tu campo visual y emocional de la manera que uno necesita hoy en día. Pues por suerte y afortunadamente, pues ya hoy en día hay otros tipos de corrientes educativas que están empezando a darse cuenta de eso, ¿no? Y están empezando a potenciar el ser humano por encima de la inteligencia académica, por ejemplo, ¿no? Para entender esto. Entonces, rápidamente, para resumiros, una de las cosas que me amplió mucho a mí el contexto y que os voy a explicar el por qué, os lo voy a contar, es para entender realmente luego qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Pero una de las cosas que realmente me amplió ese contexto fue entender que en el mundo había, desde el punto de vista económico, había 4 maneras de generar ingresos, que cuando uno profundiza se empieza a dar cuenta de que no solo son 4 maneras de generar ingresos, ¿no? Sino que son 4 roles en la sociedad y son 4 maneras de pensar diferentes. Y ahí es donde, pues realmente uno empieza a entender muchas cosas. Fijaros, la primera de ellas es la que todo el mundo conoce, es para la que mayormente nos programan en un sistema tradicional, educativo tradicional, que es el concepto de empleado. Es decir, una manera de generar ingresos es a través de vender tu tiempo y tu talento en un empleo a cambio de un ingreso, un sueldo, un salario, ¿vale? Eso no es que sea ni bueno ni malo, realmente nosotros pues tampoco lo criticamos porque yo he sido empleado y mucha gente que está trabajando con nosotros siguen siendo empleados, y eso no es ni bueno ni malo. Eso es una manera de generar ingresos, es la que tienes menos control, sobre todo, en ese sentido, pero lo preocupante de todo esto es que el empleo sea tu única fuente de ingresos y lo que es todavía pues un poquito más preocupante es que sea tu único plan de vida. Es decir, yo ya como os comentaba al principio, también he sido muchos años empleado, pero yo sabía que eso era simplemente una fase, una etapa de mi vida en la que lo utilicé no solo para ganar un salario, evidentemente, porque había que pagar, había que vivir, en este caso, luego entendí que era sobrevivir, pero bueno, vamos a puntualizarlo con eso, y sí que es cierto que aprendí muchísimo, ¿no? Pero no era mi plan de vida. Yo siempre estábamos buscando de realmente qué podíamos hacer para empezar a tener ese control, ¿no? Como dicen los expertos, realmente, cuando dicen que tienes poco control sobre tu vida como empleado es porque hay otra persona que te contrata, hay otra persona que decide lo que vales en el mercado, es decir, como dicen los libros por ahí, ¿no? O sea, para tu mamá vales mucho, para tu familia vales mucho, para tu marido vales mucho, tu mujer, pero para el mercado vales lo que te pagan. Y eso es lo que vale ese tiempo tuyo en base al puesto de trabajo al que optas. Evidentemente hay puestos de trabajo de todo tipo. Hay personas que se ganan muy bien la vida con su empleo, hay personas que simplemente está sobreviviendo todos los meses, ¿vale? Pero ahora veremos que también es importante el origen de ese dinero, ¿no? Cómo se gana, que es lo que os intento explicar para que entendamos el contexto de lo que os voy a contar en breve. Esto está muy bien,
en el tema del empleado, por eso, porque bueno, realmente pocas preocupaciones entre comillas, tienes un sueldo a fin de mes y tú vendes tu tiempo, tu talento, porque sabes hacer algo concreto o simplemente vendes tu tiempo. Luego está lo que se llama el autoempleado, que es esa persona que dice, bueno, yo me voy a contratar a mí mismo, yo no quiero tener jefes y yo soy el que hago el trabajo por mí mismo. ¿Qué le pasa para que veáis ahora la diferencia? El primero, el empleado, entra a formar parte de un sistema, ¿vale? Y hay alguien que lo contrata para que su talento, su servicio, forme parte de ese sistema y tenga una función dentro de ese sistema. El autoempleado, que es esta segunda manera, es el sistema. Es decir, la peculiaridad más importante que tiene es que sin él no se genera dinero. Es decir, es el elemento fundamental para que se generen los ingresos. Por lo tanto, tú eres el sistema que produce el dinero. Esto tiene sus pros y sus contras, evidentemente, como todo en la vida. Tiene ciertas ventajas, porque no tienes un jefe o una jefa que de alguna manera decide lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, ¿vale? Pero sí que es verdad que también el tema de horarios, como decía yo también he sido autoempleado, yo como farmacéutico que os he comentado al principio, yo tenía una farmacia en el barrio de Sants de Barcelona, y yo era el primero que entraba, el último que me iba, el último que cobraba, y muchas veces, pues bueno, hasta el que barría también al final, el que gestionaba proveedores, el que atendía a los clientes. Cuando realmente te vuelves en un proyecto, en un negocio, te vuelves imprescindible, contra mejor te va, eres más esclavo. Es decir, de alguna manera, cuando eso depende de ti, cuando la manera de generar ingresos depende de ti, pues pasa eso, y ese es el gran inconveniente. Es decir, que al final, si te fijas en estos dos cuadrantes, uno forma parte de un sistema, el otro es el sistema. Claro, eso, si eres una persona que busca calidad de vida, pues tiene realmente sus inconvenientes. En este grupo de los autoempleados también está la gran masa de profesionales de muchos sectores que trabajan por sí mismos, como puede haber pues abogados, puede haber gente del mundo de la salud, médicos, fisioterapeutas, quiromasajistas, psicólogos. Todas esas personas trabajan y generan ingresos de manera proporcional al número de servicios que realizan. Entonces, claro, si esa persona deja de trabajar un mes, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues como tú eres la máquina que produce el dinero, si la máquina se para, el dinero se para, ¿vale? Y eso es lo que hay que tener en cuenta en este tipo de cuadrante. Luego hay uno muy interesante, que es el que a mí me llamó la atención hace 5 años cuando empecé a leer este libro que habla de los 4 cuadrantes, ¿vale? Que es de Robert Kiyosaki. Pero bueno, hay mucha información al respecto, también en YouTube, en conferencias, en información varia, ¿no? Es el dueño de negocio. Muchos autoempleados se piensan que son dueños de negocio, pero realmente el dueño de negocio no es lo mismo que un autoempleado, ¿sí? Por lo que acabo de comentar del autoempleado, la diferencia es que el dueño de negocio construye un sistema que trabaja para él. Es muy diferente. Ahí ya deja de ser la máquina que produce el dinero, sino que construye la máquina que va a producir el dinero sin él. Ah, y ahí es donde está lo interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que en el tiempo, cuando tú tienes el sistema construido y empieza a generar ingresos sin tu presencia, ahí es donde tienes el tiempo y la calidad de vida que uno quiere para poder hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, pero no con la tensión o la presión de generar ingresos a través del trabajo que uno hace, sino que el sistema que ya ha construido una sola vez le genera ingresos todos los meses y para siempre, ¿vale? Esa es la filosofía del dueño de negocio. Y luego está el inversionista. El inversionista es esa persona que hace que el dinero trabaje para él, es decir, mueve dinero y crea dinero, ¿sí? Para eso, evidentemente, se necesita capital, ¿sí? Estamos si es una persona que tienes capital y estás dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias para convertirte en inversionista, porque eso es un aprendizaje que hay que también aprender, como todo en la vida. Igual que para construir un sistema hay que aprender, hay que desarrollar habilidades. Todo eso es muy importante. ¿Por qué os cuento todo esto, realmente? Todo esto tiene un sentido. El sentido de todo esto es que lo que nosotros desarrollamos en este proyecto, en el proyecto de emprendimiento que os voy a contar hoy, es aprender a construir un sistema que te va a colocar en el cuadrante de dueño de negocio y en el futuro en el inversionista también. Y te va a dar calidad de vida.
Esto que os estoy hablando se llama marketing social, social marketing, network, hay muchas denominaciones. Nos gusta mucho llamarle marketing social, por una sencilla razón. Nosotros nos hemos dado cuenta en el tiempo que el social marketing no es más que un sistema, es un sistema de mercadeo. ¿Por qué no lo podemos llamar así? Porque estamos hablando aquí de negocios y entre empresarios, es un sistema de mercadeo, pero que produce profundos cambios sociales. ¿Por qué? Porque ayudas a las familias a desarrollarse, ayudas a las personas a construir un sistema, y cuantas más seamos construyendo sistemas y teniendo calidad de vida, juntos todos seremos más felices. Así de simple, ¿vale? Por eso producimos cambios sociales. Entonces, realmente, ¿cómo se construye esto? Porque realmente construir un sistema que encima no requiere inversión de capital, porque estamos en una nueva economía, chicos, estamos en un siglo XXI en el cual, pues como dice un libro muy bueno que se llama Funky Business, es el talento hace bailar al capital. Es decir, estamos en una economía donde evidentemente el capital es importante, pero estamos viendo miles y miles de casos donde desarrollar habilidades, desarrollar talento, desarrollar ideas, y digo desarrollarlas, no tenerlas, desarrollar ideas, te lleva a construir imperios, a construir grandes proyectos que partieron de una idea base, partieron de desarrollar habilidades, partieron de desarrollar estos talentos que al final, pues evidentemente generan capital. Pero no he necesitado un capital inicial, porque en la era del capitalismo realmente, o en el siglo pasado, en la era industrial, por decirlo de alguna manera, sí que el capital mandaba. Pero hoy día no manda el capital, hoy día manda el talento, mandan las inteligencias múltiples, manda la inteligencia emocional, manda el desarrollar habilidades y aptitudes humanas y también actitud, ¿vale? Que nos van a llevar a construir cosas realmente interesantes, ¿vale? Entonces, todo este contexto que os estoy explicando, ¿para qué sirve? Para entender que el marketing social es de las pocas industrias que te puede hacer pasar del cuadrante empleado o del cuadrante autoempleado, perdón, al cuadrante dueño de negocio y al cuadrante inversionista, sin inversión de capital y con el desarrollo de talentos y habilidades. Claro, ¿esto qué implica? Implica tener un ingrediente, solo uno, un ingrediente súper importante hoy en día en la nueva economía, que se llama ganas. Punto. Si tú no tienes ganas de hacer, si tú no tienes ganas de aprender, de desarrollar, de crecer como persona y de entender que hay otras opciones en la vida para construir ese plan B que puede hacer que no te pases la vida en ese autoempleo que hoy te está esclavizando, o que no te pases la vida en ese empleo que aunque te encante lo que haces, porque hay gente que me dice, es que a mí me gusta mucho lo que hago. Sí, el punto está en entender cómo estás creando el dinero. Una vez un empresario me dijo, si quieres que hablemos de riqueza, deja de trabajar 3 meses y vamos a medir tu riqueza. Ese es el punto que hay que entender. Porque esto que os he hablado de los cuadrantes son diferentes maneras de orígenes de generar dinero. Ahora bien, lo interesante de todo esto es decir, bueno, yo me he encontrado con gente que son empleados y me dicen, oye, pero es que yo me gano 10.000 euros al mes. Está muy bien. Autoempleados que también me dicen, oye, pues que yo genero mucha pasta en mi negocio. ¿Sí? Eso está muy bien. El punto no es cuánto dinero se gana. El punto es de dónde viene el dinero que se gana. Cómo estás generando ese dinero. De los 4 cuadrantes que os he hablado, ¿sí? Si coges una persona de cada cuadrante y esas personas dejan de trabajar 3 meses, los únicos que van a seguir ganando son los dueños de negocio y los inversionistas. Porque los otros, uno forma parte de un sistema en el cual por mucho que ganes 10.000 euros al mes, si dejas de ir a trabajar, te van a despedir, y el otro que es autoempleado, es la máquina que produce el dinero, y si dejas de producir ese dinero, ya no vas a estar ganando ese dinero. Por lo tanto, el tiempo, y es una cosa que he aprendido y he leído los libros y me llamó mucho la atención, el tiempo que tú puedes estar sin producir y seguir manteniendo tu estilo de vida, eso es tu riqueza, ¿sí? Claro, cuando empiezo a ver estas cosas digo, wow, aquí hay algo que no me han explicado, que no entendí y que quiero entender y quiero aprender. Por eso empecé a leer, por eso empecé a escuchar a personas que tienen resultados y por eso empecé a asociarme
con personas que tenían un resultado distinto al estilo de vida que yo quería tener y empecé a ver qué hacían ellos que no hacía yo. Y eso os lo voy a explicar ahora el porqué. En definitiva, una vez visto esto, ¿cómo aplicamos este marketing social? Fijaros, lo voy a explicar con un par de ejemplos rápidos que se van a entender muy bien. Fijaros, todo el mundo, bueno, y ahora está muy de moda, está muy en boga, en la boca de mucha gente, pues por lo que está suponiendo, ¿no? En diferentes sectores. Pero imagínate Uber, por ejemplo. ¿Qué es Uber? Todo el mundo conoce Uber, es una plataforma de transporte. Punto pelota. Es una plataforma de transporte a la cual se conecta gente que necesita un transporte, se conecta a esa gente y esas personas que se conectan contratan un servicio por mejor precio y mejor servicio. Punto. ¿Qué es Airbnb? Una plataforma de alojamiento en la cual las personas que necesitan un alojamiento se conectan y adquieren un servicio de alojamiento, mejor precio, en algunos casos mejor calidad de servicio, otros no, depende un poquito de lo que uno busca. Pero lo que sí que es verdad es que son empresas que en muy pocos años se han hecho multimillonarias sin tener infraestructuras multimillonarias, porque están utilizando algo muy poderoso que se llama el poder de las conexiones. Entonces, imagínate que tenemos una plataforma de transporte, una plataforma de alojamiento, eso es un ejemplo. Pero ahora vamos a realmente lo que nosotros hacemos. Nosotros nos conectamos a una plataforma de gran consumo. Y mucha gente dice, bueno, ¿gran consumo? ¿Es interesante el gran consumo? Es muy interesante por muchas cosas. Primero, porque lo hacemos todos. Lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Y lo hacemos desde que nacemos hasta que nos morimos. Y lo hacemos solitos. Y eso los dueños de las grandes multinacionales lo saben, ¿sí? Por eso es un negocio potencial. Yo no tengo que crear una necesidad a nadie de lavarse los dientes, de utilizar un champú, de lavar la casa, de lavar la ropa. La gente ya lo hace. Entonces, si yo trabajo con una plataforma de gran consumo y aprendo a conectar personas a esa plataforma, a través de la cual vamos a tener mejor rendimiento y mejor calidad, ¿tiene sentido? Ahora bien, fíjate el punto. El punto no es ese. El punto es, tú imagínate que ahora el ejemplo que te he puesto de Uber, imagínate que por cada persona que conectes a la plataforma, por cada viaje que hicieran, te pagaran una comisión. Piensa en grande. Imagínate que en la plataforma de alojamiento, por cada persona que tú conectaras y contrataran un servicio de alojamiento, te pagaran una comisión. Claro, aquí no tienes que imaginarte eso, porque es lo que sucede. En nuestro proyecto, por cada persona que conectamos a la plataforma y genera un consumo, te pagan una comisión. Claro, inicialmente puedes pensar, caray, qué cosa más simple. Evidentemente, tienes toda la razón, es simple. Es simple. Conectar personas a hacer algo que ya hacen para obtener mejor calidad, mejor producto, mejor rendimiento y encima me pagan una comisión por cada consumo que esa persona haga todos los meses por el resto de su vida. Ah, entonces claro, ahí es donde yo empecé a pensar, porque yo como pensaba en grande, no pienses en una persona, no pienses en 3, no pienses en 10, no pienses en 20, piensa en cientos, piensa en miles de personas conectadas a una plataforma haciendo algo que ya hacen, a través de la cual puedes ganar una comisión. ¿Qué significa esto de la comisión? Fijaros, tú puedes hacer esto en varias fases. Existen varias fases. Primero uno entiende, primero uno prueba, primero uno es el que se conecta a la plataforma y empieza a ver de qué se trata. A cambiar de supermercado. En lugar de comprar donde compra todo el mundo, compro en mi plataforma que me paga. Punto. ¿Sí? Ahora bien, si conecto a una media de 20-30 personas que entre todas facturan unos 7.000, 8.000 euros, yo me gano entre 500 y 700 euros. Como extra. Bueno, uno puede pensar, bueno, esto es calderilla. Bueno, calderilla, hay mucha gente, hay de todo, estoy hablando de una primera fase. Hay mucha gente que trabaja muchas horas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, para ganarse 800 euros. Ahora bien, yo inicialmente me lo planteé como un extra. Lo que pasa es que cuando empecé a entender el potencial, dije, bueno, ¿y si conecto
entre 50 y 70 personas, que entre todos facturen, entre todos consuman una media de facturación de 18 o 20.000 euros. A mí me pagan entre 1.800 y 2.300 euros. ¿Empieza a estar mejor? ¿Sabéis que hoy en día la mayoría de gente en este país vive por debajo de 1.000? Yo lo único que he hecho es conectar. Estamos hablando de una nueva economía. No tengo que ir a trabajar para nadie. Tengo que entender y conectar. ¿Sí? A partir de ahí dices, bueno. Y mucha gente, por ejemplo, estos ejemplos que os estaba hablando, es que me decían, bueno, yo es que me gano 10.000 euros al mes. Bueno, está muy bien, está muy bien. Pero ¿en qué momento hemos puesto límite a esto? Yo realmente, el planteamiento que hice, yo pensando en grande, dije, bueno, voy a empezar a conectar a una. Yo. Voy a empezar a conectar a 3, a 6, a 10. Ellos conectan a otros. ¿Sí? Es un efecto, como le diría yo, como el Facebook. ¿Todos tus amigos que tienes en Facebook los conoces? ¿O a veces ha habido algunos que te los ha referido otros amigos tuyos? Sucede algo parecido. Porque ¿cómo puedo crear un sistema, ¿vale?, que tenga miles de personas si yo conozco a 100? Y no todas lo van a entender. Porque hay gente que va a seguir comprando donde compra toda la vida y no va a tener la visión de formar parte y construir su sistema. Bueno, pues así, con un tema expansivo y exponencial, que es lo que sucede hoy en día en el mundo de las redes y las conexiones. Ahora bien, ¿que puedo ir a más? Evidentemente no hay tope, no hay tope. ¿Y si le enseño a mucha gente? A partir de 3 personas que yo le enseñe a ganarse esos 1.800, 2.300 euros, ahí es donde empieza el cambio y la transformación social. Una parte, que es ayudar a otras familias, a otras personas, a generar esos ingresos. Y por ese trabajo, tú puedes empezar a ganarte por encima de los 5 o 6.000 euros mensuales. ¿Sigue habiendo tope? No hay tope. Si le enseñas a 6 personas, si le enseñas a 9 a ganarse esos 2.500 euros, 2.300, si le enseñas a 12, si le enseñas a 15, si le enseñas a 20. Lo interesante de todo esto es que conocemos gente que está desarrollando esto a nivel profesional, enseñándole a 6, a 9, a 12, a 15 personas a construir eso. Cada persona que tú le enseñas a ganarse esos 1.800, 2.300 euros, se convierte en un sistema para ti, porque te van a pagar un ingreso de tipo residual para toda tu vida, heredable a hijos y a nietos. Y ahí es donde está el activo del que os hablaba antes. Y ahí es donde está que una vez construido ese sistema, me va a generar ingresos todos los meses, sin que yo tenga que poner el trabajo otra vez en el mismo punto. Porque todo el mundo consume. Y esa es la filosofía de todo esto. Ahora bien, para terminar en todo esto, fijaros un punto. Conectarse a una plataforma, hoy en día todo el mundo lo sabe hacer. Tenemos una app, podemos trabajar a través del teléfono, podemos trabajar a través de plataformas digitales, ¿no?, internet, tablet, lo que tú quieras. Ahora bien, ¿cómo hago para influir en la gente? ¿Cómo hago para yo poder transmitir esta idea a otras personas y que realmente ser capaz de transmitirles la visión? Ahí es donde entra que vas a tener que educarte, vas a tener que aprender a desarrollar habilidades que te van a dar ese talento que tú necesitas para comunicar esto, para entenderlo, a desarrollar la actitud, a desarrollar la pasión, a desarrollar la inteligencia emocional, para poder incrementar tu influencia y de alguna manera crear comunidades y crear plataformas tan grandes como tu cabeza sea capaz de imaginar. Y ahí es donde está esa parte de elevar el nivel de conciencia. Porque si tú estás pensando en pequeñito, eso no te va a cambiar la vida. Si piensas en grande, y entiendes, y aprendes, y aplicas, vas a construir algo grande, y algo grande le cambia la vida a cualquiera. ¿Sí? Por eso es importante entender eso. Y por eso os explicaba lo de los cuadrantes al principio. Porque resulta que los 4 cuadrantes, el empleado, el autoempleado, el dueño de negocio y el inversionista, son también 4 maneras de pensar, son 4 sistemas de creencias. Porque los empleados piensan ¿en qué? En seguridad.
¿sí? El autoempleado también suele pensar en seguridad, pero ya es un poquito más arriesgado. Esas personas están pensando en generar dinero, ingresos inmediatos, dinero mensual, y facturar y punto, y tener un salario. Y se mueven por seguridad. El dueño de negocio y el inversionista se mueve por libertad, piensan de otra manera, tienen principios de éxito y tienen un sistema, una educación diferente, que todos quizá, probablemente, evidentemente, han ido a un sistema básico de educación, pero luego se han dedicado a recibir información distinta. Entonces, el punto está en entender que si estamos hablando de un sistema, un proyecto empresarial, que me ayuda a pasar de un cuadrante de empleado o autoempleado a un cuadrante de dueño de negocio y, en el tiempo, de inversionista, ¿qué me hace pensar a mí que me pueda enseñar gente que está en el cuadrante de empleado y autoempleado a ser dueño de negocio e inversionista? Tendré que aprender de la gente que ya está en esos cuadrantes, que me va a enseñar cómo piensa, cómo hace, cómo gestiona las cosas. Y ahí es donde nosotros entramos con un proyecto educativo, a través de la cual enseñamos a la gente a desarrollarse como empresario y como emprendedor, y a desarrollar el nivel de pensamiento y el sistema de creencias de un dueño de negocio y un inversionista, y no el sistema de creencias de un empleado o autoempleado. Porque, repito, estamos buscando un proyecto que me genere libertad personal, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. El otro día lo hablaba con un chico que estábamos hablando. El 99,9% del tiempo en este proyecto lo dedicamos a invertir en nosotros mismos y a invertir en los demás, a que crezcan y a que se desarrollen como personas, para que entiendan cómo piensa una persona del cuadrante D y el cuadrante I, y a través del social marketing como vehículo económico aprendan a construir esos sueños de los que hablábamos al principio, aprendan a que su nivel de conciencia aumente, y evidentemente el nivel y la calidad de los sueños también aumenta. Y eso es realmente el resumen, para cerrar todo lo que nosotros hacemos en este gran proyecto que está cambiando la vida a mucha gente. Para terminar, me gusta terminar con alguna frase que nosotros llamamos mentoring o frase del mentor, ¿no? Aquí hay una, especialmente, que la comenté el otro día en el Click Empresarial en Barcelona, es una de Warren Buffett. Como sabéis, es uno de los mayores inversionistas a nivel mundial. A ver, es un tío que tiene una fortuna personal valorada en 80.000 millones de dólares, o sea que algo sabe de crear dinero. Y este es un tío que tiene una frase muy, muy conocida, que dice que hay dos tipos de personas que fracasan en la vida: los que no saben nada y los que creen que lo saben todo. Entonces yo he aprendido de un empresario precisamente esto, a tener en cuenta, como él me dijo: asegúrate, si quieres tener éxito en la vida, que no seas ninguna de estos dos tipos de personas. Porque, al final, si tú eres una persona que no sabe, esto se resuelve con información, con educación. Con ganas primero, acordaros. Si no tienes ganas de aprender, no vas a aprender nada. Pero con ganas, con educación, con información, con conocimiento, dejas de ser una persona que no sabía nada a una persona que ahora sabe. Pero todavía es más peligroso ser una de esas que se cree que sabe todo. Porque antes de empezar a aprender, tienes que empezar a desaprender. Y si tú no vacías tu taza, no vas a permitir que entre información nueva. Esto es uno de las causas que creo que en su momento pues fuimos mínimamente inteligentes de entender que, como profesionales de nuestros sectores, como fue mi caso el de farmacia, o el de mi mujer, el de la administración de empresas, o el de la joyería, que ella tenía una joyería, fue abrir los brazos a información nueva, a tener la suficiente humildad para entender que de esto no sabíamos nada, evitar lo que serían las ideas preconcebidas, las suposiciones, empezar a leer, empezar a escuchar y empezar a asesorarnos y a aprender y a asociarnos de las personas que tenían el resultado en este proyecto, y nosotros lo que hemos hecho es aprender de ellos. Aprendiendo de ellos, siguiendo sus pasos, hemos empezado a construir ese sistema a través del cual podemos construir, al menos, o podemos alcanzar todos esos sueños que nos propongamos. Así que nada más, chicos, realmente el mejor consejo es, si estás aquí viendo esto por primera vez, si te han mandado un enlace, si te han recomendado que lo vieras, es realmente quédate con la información, quédate con el mensaje, no hagas mucho caso al mensajero, que aunque tenga un poco de cara de sueño, es por lo que tengo, porque es domingo, está lluvioso, es un día fantástico para coger un libro, para ver este vídeo, pero
intenta entender lo que estamos hablando. Cógete un libro que te pueden recomendar la persona que te ha dicho que vieras este vídeo. Ven algún evento, pregunta en tu ciudad quién es, porque eso está haciendo en toda España, bueno, y en más de 100 países, ¿vale? Por si estás viéndolo fuera de España, que sé que hay gente conectada de otros países, pégate a donde está la información, intenta entender y ábrete a la oportunidad de al menos empezar a construir un plan B, algo diferente, sin dejar de hacer lo que estás haciendo, que en un periodo de tiempo razonable, construyendo algo una sola vez, construyéndolo bien, te va a dar ingresos para toda tu vida y, lo más importante, te va a dar un estilo de vida y te va a dar una mentalidad de ganador, una mentalidad de emprendedor, y eso es el mejor activo que tú puedes construir en tu vida, ¿vale, chicos? Así que por mí es todo. La semana que viene tendremos otro evento online donde va a estar otra persona explicando su testimonio, explicando su visión de este proyecto, y a partir de ahí pues podemos ser cada vez más. Así que lo único que te puedo recomendar es únete al equipo y emprende con nosotros. Venga, chicos, hasta la semana que viene. There's not a single day that passes without you on my mind.